Buenas tardes a todos. La Comisión de Salud de la 60ª Recording in progress. Cámara de Diputados, a través del diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, me da a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida a este foro sobre innovación en salud. Para dirigirnos un mensaje de bienvenida, le cedo el uso de la palabra al diputado Héctor Jaime, quien es médico cirujano, egresado de la Universidad de Guanajuato, especialista certificado en cirugía general y en salud pública, doctorado en ciencia de la salud con énfasis en cirugía y doctorado en administración pública. Ha sido profesor e investigador de la Universidad de Guanajuato, de la UNAM y la Universidad de Anáhuac del Norte. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es profesor honorífico de la Universidad de Guanajuato, académico emérito de la Academia Mexicana de Cirugía, académico titular de la Academia Nacional de Medicina y diputado federal de la 65ª legislatura. Es secretaria de la Comisión de Salud y de la Comisión de Transparencia y de la Comisión de Seguridad Social es integrante. Adelante, diputado, por favor. Irene, muchas gracias. Sean todos ustedes bienvenidos, distinguidos ponentes y participantes, a este encuentro, a mi juicio, de mentes brillantes y corazones dedicados a la noble causa de la salud. Es un verdadero privilegio recibirles en este espacio de diálogo e inspiración dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro. Estamos aquí, sin duda, porque todos nosotros compartimos una visión audaz, la de transformar la salud a través de la innovación. Cada uno de ustedes, queridos ponentes, representa un eslabón vital en esta misión trascendental. ¿Qué nos convoca hoy? Hoy nos convoca la oportunidad de ser pioneros en la adopción de tecnologías emergentes para el diagnóstico, para el tratamiento y para el manejo de enfermedades. Nos une, sin duda, la convicción de que trabajando juntos, el sector público, el privado, los asistenciales, los investigadores, los tecnológicos, junto con el paciente, como dice José Luis Potes, poniéndolo en el centro de nuestra actividad, podremos superar los desafíos institucionales y llevar la esperanza de una vida mejor a cada paciente. Permítanme, de favor, expresar mi gratitud a ustedes que son líderes y expertos y que hoy nos honran con su presencia y con su conocimiento. Primero, sin duda, al licenciado Javier Potes González, director general del Consorcio Mexicano de Hospitales. Muchas gracias, Javier. A Marco Antonio Guerrero, representante de la innovación en la desinfección de ambientes hospitalarios. Al doctor Carlos Díaz Huerta, visionario en la evaluación de tecnologías de la salud. Sin duda, al doctor Valente Maldonado y a la doctora Lilia Andrade Ortega, destacados en la dirección de importantes centros médicos nacionales. A la doctora Guadalupe Spiti Hernández por su invaluable liderazgo en la neumología. Y sin duda, a nuestro presidente Reyes Carmona Emanuel, que se incorporará más al ratito, quien con su liderazgo político al frente de la Comisión de Salud ha sido pieza clave en la promoción de la salud. A mi juicio, en un mundo cada vez más moldeado por la innovación digital, no hay campo donde sea más vital que en la salud. Aunque en nuestro país se invierte no mucho en este sector, debiéramos invertir mucho más. Aún enfrentamos el desafío de hacer que la atención médica sea accesible para todos. La tecnología, entonces, se erige como un faro de esperanza, permitiéndonos superar las barreras y mejorar la calidad de la atención médica. En esta legislatura, en la 65, hemos hecho avances notables en la Comisión de Salud, como por ejemplo con iniciativas para la adopción de inteligencia artificial en medicina, que se iba a aprobar el día de ayer, pero se pasará para la semana entrante, porque fue suspendida la sesión. La implementación de la medicina de precisión, todo el aspecto de recetas electrónicas y de expedientes clínicos digitales. Además, la teleconsulta médica ya se ha convertido en una realidad, democratizando el acceso a los servicios de salud. Estas reformas, las que hemos aprobado en la Comisión de Salud, son más que políticas. Son la base para mejorar la salud de todas y todos los mexicanos. Y además, no podemos pasar por alto la revolución de todos los medicamentos biológicos, que han cambiado el tratamiento de enfermedades complejas. Hoy nos encontramos en un punto de inflexión, un punto donde la tecnología médica redefine
lo que es posible en el cuidado de la salud, estimada Irene. Nuestro compromiso es promover la integración de estas innovaciones en nuestro sistema de salud. Además, apoyar la investigación y, por último, forjar alianzas estratégicas con el sector público, privado y social, con entes físicos o con personas morales, para garantizar esta alianza estratégica que cada paciente tenga acceso a lo último en el cuidado de la salud. Este foro, a mi juicio, es más que un evento, es el punto de partida para otras iniciativas que deberán mejorar la vida de nuestra gente. Ese es nuestro reto y ese es el ánimo que nos inspira en esta reunión. Juntos y escuchándoles, los legisladores, descubriremos cómo estas nuevas tecnologías pueden servir mejor a nuestra sociedad y comprometernos a hacerlas accesibles para todos. Su presencia aquí es un testimonio de veras de su pasión y de su compromiso que me consta a los que conozco desde hace muchos años. Les agradezco su entusiasmo, les agradecemos su participación. Iniciemos este viaje juntos con la esperanza y con determinación. Bienvenidas todas y todos a este foro de innovación en salud. Es cuanto tengo que decir, estimada Irene. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Damos paso a la siguiente ponencia, que es Inteligencia Artificial y otras innovaciones tecnológicas en salud, a cargo del licenciado Javier Potes González, quien cuenta con estudios en administración de empresas con especialidad en desarrollo de negocios, con más de 35 años de experiencia en la gestión de servicios de salud en el sector privado. Ha sido director general del Grupo Radiología del Futuro y de la firma de desarrollo de negocios en salud Quirón Consultores, cofundador de asociaciones nacionales e internacionales en el área de la salud. Es presidente del Consejo Consultivo LATAM de CLACS, fundador de la Coalición por la Salud Digital en México para el desarrollo, articulación y fortalecimiento del sistema de salud digital. Es asesor técnico de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial e integrante de consejos de administración de varios hospitales privados y empresas del sector salud. Durante el periodo COVID, participó activamente en el diseño y operación del proyecto Hospitales por México, que permitió la atención de pacientes públicos en hospitales privados. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales del sector salud en temas relacionados con modelos de negocios, alianzas estratégicas, calidad y eficiencia en empresas del sector salud. Es fundador y actualmente se desempeña como director general del Consorcio Mexicano de Hospitales, la Asociación de Hospitales Privados Independientes de mayor cobertura en México. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Irene, y gracias al diputado doctor Jaime Ramírez Barba. Compartimos la visión, obviamente, que mencionaste, y es un placer estar contigo. Agradecer la invitación y felicitar la labor que han hecho ustedes desde el Congreso para impulsar los temas de salud en general, principalmente los temas que tienen que ver con salud digital, como bien dijiste, lo que está en proceso en inteligencia artificial, receta médica, en fin, telemedicina. Se agradece y hay mucho por hacer al respecto. Hablar de innovación en tecnología en salud con 10 minutos es realmente complicado. Trataré de ser muy breve, irme más a la parte conceptual, obviamente, porque si me voy a la parte técnica, pues no acabaría. Si me das la siguiente, por favor. Hablando de innovaciones en salud, hay muchos temas que podríamos hablar. Podríamos empezar con inteligencia artificial, que ha sido una evolución de las computadoras para aprender sobre la misma información que ellas generan. Hablar del Big Data, del análisis de la información que está en las grandes bases de datos. Hablar de los registros únicos de información del paciente, que es parte de este Big Data, de cadena de suministros para que los hospitales de salud cuenten con los insumos adecuados en el momento oportuno. Todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, que al final de cuentas alimentan este Big Data que nos puede generar información, telemedicina, en fin. Diría que en temas tecnológicos hay una brecha muy grande entre los avances tecnológicos y la prestación de servicios de salud en México. Estaríamos hablando quizás de 20 años de brecha entre una cuestión y otra, y entiendo que estos foros lo que intentan es, obviamente, pues disminuir esa brecha, haciendo un análisis entre lo que existe en tecnología y cómo se encuentra en su sistema de salud. Si me das la siguiente, por favor.
Entonces, ¿cuál es nuestro gran reto? Bueno, veo nuestro gran reto en esto, ¿no? Las innovaciones tecnológicas son útiles en la medida que el sistema de salud esté diseñado de forma adecuada para su implementación. ¿Y aquí voy con esto? No podemos partir únicamente de que contamos con avances tecnológicos si no tenemos un sistema para insertarlos. Entonces, voy a un tema muy sencillo, como es el expediente clínico electrónico, en donde para mí ha sido una de las grandes deudas que tenemos con la tecnología, porque contamos con una gran herramienta, pero en muchos casos hemos pasado simplemente de ocupar espacios en metros cuadrados, ocupar espacios en bytes y no tener un análisis profundo de la información con la que contamos tanto en lo público como en lo privado, para de ahí diseñar mejores servicios y mejores políticas públicas. Entonces, quiero hacer énfasis en esto porque no es solamente la aprobación o el diseño o la adaptación de las tecnologías, sino en dónde las vamos a implementar. Y en ese sentido, si hablamos de un nuevo sistema de salud en México en un futuro, tendríamos que ver que en forma paralela el soporte de esto tiene que ser un sistema digital que soporte ese sistema de salud. No me imagino el diseño de un sistema digital divorciado de un sistema de salud. Creo que va totalmente de la mano uno con otro. Pero sí es muy importante que para el mayor aprovechamiento de la tecnología tengamos un sistema de salud mucho más eficiente, mucho más efectivo e integral. Pásame a la siguiente, por favor, si me haces favor. Voy a ser muy breve por temas de tiempo. Entre la inteligencia humana, vamos a llamarla así, la inteligencia artificial, lo que existe prácticamente, lo pueden leer en la parte de abajo, es mayor capacidad y velocidad de procesamiento de información. Prácticamente eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, que inició en 1945, por allá con la creación de la primera computadora. Ahí son los inicios de la inteligencia artificial. Hoy estamos en una etapa mucho más madura. ¿Por qué? Porque la cantidad y capacidad de análisis es mucho mayor de los equipos de cómputo, de los sistemas de cómputo, lo cual permite obviamente que los tiempos de respuesta y la capacidad de presentar esa información sea sumamente relevante. ¿Me das la siguiente, por favor? Y voy para esto con algunos temas en particular, ¿no? Hablando de inteligencia en salud, pues la inteligencia artificial en salud prácticamente es la aplicación de estos conocimientos en el campo de la salud. Sin embargo, y esto voy con todas las demás innovaciones también, los algoritmos son literales, y voy a los últimos dos puntos que vienen abajo de esta pantalla, donde prácticamente le decimos a las computadoras qué es lo que tienen que hacer. Y en función de ellas, ellos hacen un razonamiento. Voy a este tema. Toda la información que tenemos para poder emitir un diagnóstico, vamos a llamarle en un consultorio de primer nivel, la computadora tiene la capacidad de tener más información, identificar mejores prácticas y por lo mismo recomendar o hacer mejores diagnósticos y recomendar mejores tratamientos. ¿Por qué? Simplemente porque la capacidad de almacenamiento, ¿sí? Y procesamiento de la información que recibe del paciente en un momento dado en base a sus síntomas es mucho mayor que la del ser humano, ¿sí? Estamos hablando únicamente de inteligencia, de procesamiento de datos, hago la aclaración, ¿sí? Sin embargo, las computadoras per se, y esa es la segunda parte de este párrafo, nos dice, bueno, nos puede decir qué y qué hay que hacer, no nos dice por qué. La computadora no tiene la capacidad de decirnos por qué está tomando determinadas decisiones, más allá de cómo se programó el algoritmo en esa caja negra que denominamos computadora. ¿Me das la siguiente, por favor? ¿Cómo es aplicable al sector salud? Bueno, la inteligencia artificial y todo lo demás que hemos visto nos puede llevar a la creación de médicos virtuales con médicos de primer nivel que ayudarían mucho, por ejemplo, ante esta falta de personal médico en México. Sin embargo, tenemos que tomar conciencia de que estamos hablando, a final de cuentas, con computadoras. O sea, no estamos hablando con seres humanos, con médicos. Podemos inclusive emular empatía, sí, simular empatía, pero no es empatía per se, ¿no? Tenemos que tener consciente de que, al final de cuentas, son algoritmos con los que se está trabajando. Y hay que pensar en función de esto, ¿quién programa estos algoritmos? Y ahí es donde otra vez entra el tema legislativo, porque imaginémonos en ese sentido la prestación de servicios médicos por parte de médicos virtuales diseñados por la industria farmacéutica, por poner un caso. ¿Sí? ¿Hay alguna línea en lo comercial, en lo ético, que debamos de considerar en la programación de estas computadoras? Eso lo veremos más adelante, si me das la siguiente, por favor, porque además de la prestación, hay mucho que hacer en análisis de información, diseño de políticas públicas. Pero me preguntaría esto, ¿no? O sea, ya entrando a temas de combinación entre tecnología, prestación y legislación, esos tres elementos que creo que son importantes vincularlos.
¿Quién y cómo se programa? ¿Qué seguridad tenemos? ¿Sí? ¿Cómo se identifican? Hay la obligación de identificar cuando un elemento de inteligencia artificial esté interactuando con un paciente. Debemos realmente hacer que la inteligencia artificial y todos los elementos que la conforman en la parte de innovación no tengan un filtro previo por un sistema de salud que pueda tener estos filtros éticos, que nuestros filtros de conocimiento, de sensibilidad, para ver si lo estamos haciendo de manera correcta. No sé si una computadora debe tener la información socioeconómica del paciente para en función de ello de recomendarle el tratamiento adecuado, quizás alejándolo de los tratamientos de mejores prácticas que existen en el sector. Creo que hay muchas preguntas que tendremos que hacernos. En fin, preguntaría inclusive si es válido que con la información que tenemos un médico virtual pueda emular los sentimientos para buscar una mayor adherencia de los pacientes a su tratamiento. O sea, creo que nos falta mucho por ver. El universo de los avances que ha tenido la tecnología es impresionante y creo que uno de los grandes retos, como veremos a continuación, si me das la siguiente, es precisamente reducir esa brecha entre innovación, aplicación, legislación. ¿Me das la siguiente, por favor? Y bueno, retomaría las reglas perdón, la anterior, por favor. Retomaría las reglas de Isaac Asimov. Asimov, que también en 1945, por ahí, publicó estas leyes que creo que siguen siendo vigentes. Y quizás este escritor que fue de ciencia ficción, pero también tiene escritos muy interesantes científicos, nos dijo desde un principio hay 3 reglas fundamentales. Un robot no hará daño a un ser humano. ¿Cómo garantizamos que eso no suceda? Ni por inanición ni por acción. Segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Insisto, cómo tenemos la seguridad de que la programación que hacemos va en beneficio de los seres humanos. Tengamos cuidado con temas de seguridad y debe proteger su propia existencia en la medida que no hay un conflicto con la primera y segunda ley de Isaac Asimov. O sea, son temas de hace muchísimos años, salieron de ciencia ficción, pero hoy creo que más que nunca se vuelve una realidad. ¿Por qué? Y me das la siguiente, por favor. Porque no solo debemos de considerar la inteligencia, también debemos de considerar la sabiduría. Y creo que ahí es donde tenemos que ser muy claros en la implementación y en la legislación. La inteligencia es el procesamiento de información. La sabiduría va más allá, implica temas morales que nos deben de llevar a preguntarnos inclusive si no nada más si podemos implementar la tecnología, sino si debemos implementarla y cómo debemos implementarla en beneficio de los pacientes, que como bien decía Héctor, yo he sido uno de los grandes promotores de esta idea, que no nos olvidemos que el paciente es el centro de todo lo que hacemos, más allá inclusive de la tecnología misma, como es el tema en este momento. ¿Me das la siguiente, por favor? Para no pasarme en el tiempo. Y a ver, concluiría con estos retos desde el punto de vista también legislativo, que es con quien estamos interactuando en este momento, que un gran reto es disminuir la brecha entre la innovación tecnológica, la aplicación y la legislación. Creo que ese es un gran tema que tenemos pendiente. Creo que la brecha entre la innovación y la aplicación todavía es más grande que la de aplicación y la legislación. Y me encanta que sea la parte legislativa que nos esté invitando a esta sesión, porque hay esa intención de disminuir la brecha, lo cual veo muy claro y veo muy saludable. Nos falta a nosotros como sector público, privado y social disminuir la brecha entre tecnología y aplicación. Pero insisto, para esto es muy importante que tengamos mucho más claro nuestros sistemas de salud para que la aplicación de la tecnología sea mucho más efectiva. Obviamente fomentar de manera constante estos foros de análisis, que hay que ver tanto las desventajas como los riesgos, pues insisto mucho en la parte moral, y los marcos jurídicos adecuados para mejorar la salud de la población aprovechando los avances tecnológicos, que es lo que decía el diputado en un principio. Creo que esta diferencia de 20 años tenemos que acortarla, porque lo que se trata a final de cuentas es eso, disminuir la brecha para que los avances tecnológicos queden al servicio de la salud de la población. Muchísimas gracias. Con esto concluyo mi participación. Ok, pues sí, continúo. Bueno, Muchas pues mi gracias. tema, ok, muchas gracias. Sí. El tema que yo voy a, ay, perdón. Continuamos con la ponencia
Control de infecciones intrahospitalarias con tecnología ultravioleta de nueva generación, a cargo de Marco Antonio Guerrero, director comercial de Surfacide México, empresa estadounidense fabricante de sistemas de desinfección de superficies mediante luz ultravioleta. Él es ingeniero biomédico, experto en desinfección ultravioleta, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha desarrollado en la industria privada como especialista de producto, jefe de soporte técnico biomédico, coordinador de desarrollo de nuevos negocios, gerente comercial y director comercial. Ha participado en proyectos de servicios integrales para diversas especialidades como anestesia, endoscopía y cirugías de mínima invasión, cirugía cardíaca y neurocirugía en secretarías de salud estatales, IMSS e ISSSTE. Desarrolló una metodología de desinfección hospitalaria preventiva, la cual promueve como un nuevo paradigma en el control de infecciones. Ahora sí, adelante. Muchas gracias, Irene, y pues agradezco mucho la invitación a este foro. La verdad es que justamente el tema de innovación es muy importante actualmente, además que son nuevos tiempos, son nuevos problemas a los que nos enfrentamos. Y bueno, a mí me gustaría iniciar mi presentación con esta frase que dice que de vez en cuando una nueva tecnología, un antiguo problema y una gran idea se convierten en una innovación. No es esta frase es de Dean Kamen, que es creador de Segway, y el iBot. El iBot es una silla de ruedas justamente, nada más que puse esta imagen porque es como más conocido, ¿no? Y bueno, pues me dan la siguiente, por favor. Primero hay que hablar de cuál es el problema del que nosotros queremos resolver, ¿no? Primero son las infecciones asociadas a la atención de la salud, que son infecciones que afectan a pacientes durante el proceso de asistencia a un centro de salud, no estaban presentes ni en desarrollo en el momento del ingreso. Normalmente se diagnostican 48 horas después del ingreso del paciente y incluye todas las infecciones que se contraen dentro de los centros de salud, incluidas también las infecciones del personal de salud. La siguiente, por favor. Estas incluyen infecciones urinarias, de herida quirúrgica, respiratorias, gastrointestinales y bacteriemias. Las bacteriemias son un caso específico que son infecciones que se dan en el torrente sanguíneo y afectan a todo el cuerpo de la persona. La siguiente. Bueno, las consecuencias que tienen este tipo de infecciones, una es que prolongan las estancias en un establecimiento de salud, propagan enfermedades graves, crean discapacidades a largo plazo, provocan que haya más estudios de diagnóstico especializados, más tratamientos, antibióticos más fuertes y a la vez más caros, que de hecho está como muy en boga el tema de la resistencia antimicrobiana. También hay, crean más gastos personales en los pacientes y en sus familias y también son una carga muy importante para el sistema de salud o una carga económica y pues obviamente aumentan las muertes. La siguiente. Yo quiero hacer un pequeño un resumen del contexto nacional en el que nos encontramos. Nosotros desarrollamos un estudio en el que estudiamos 268 hospitales de segundo y tercer nivel que fueron consistentes en el registro de sus infecciones entre 2017 y 2022. A estos evaluamos pacientes que tenían estancias mayores a 48 horas. Y bueno, se basa en el sistema automatizado de egresos hospitalarios del Sistema Nacional de Información en Salud, que es una base de datos que se encuentra dentro de la propia página de la Secretaría de Salud. La siguiente. En digamos, en este estudio encontramos que los pacientes que no contraen infecciones asociadas a la atención durante su estancia pasan en promedio 6 días hospitalizados, a diferencia de los pacientes que sí las contraen, que en promedio pasan 21 días. Aquí vemos dos mapas del país, en donde en un caso vemos los estados en donde se concentran más estas largas estancias debido a infecciones. Y bueno, la siguiente, ¿le pueden dar clic, por favor? Lo que podemos notar es que hay una diferencia. Si se dan cuenta, pues obviamente es muy notorio, de 21 a 6 días. Eso quiere decir que los pacientes que contraen infecciones ocupan una cama 3 veces más el tiempo que los que no. La siguiente. Esto, pues obviamente son 15 días de estancia dedicados únicamente a las infecciones. Y bueno, ¿cuál es el costo? La siguiente. El costo según el Diario Oficial de la Federación, un día de paciente cuesta 10,761 pesos, que si lo multiplicamos por los 15 días, nos da un total de 161,000, que además esto es el mínimo
porque a estos, como mencionaba anteriormente, vienen costos extras, ¿no? Que vienen en antibióticos, en tratamientos, etcétera, en cirugías bueno, un montón de tratamientos más. La siguiente. En el caso de los pacientes de terapia intensiva, este costo aumenta a 54,000 pesos, es decir, son 270,000 por paciente que está en terapia intensiva. La siguiente. Y bueno, ¿cómo es que se transmiten las infecciones? Bueno, los patógenos o los microorganismos que contaminan o que producen este tipo de infecciones necesitan un lugar para multiplicarse, una vía de transmisión, una persona a quien infectar y una forma de evadir las defensas. Nosotros lo que proponemos justamente es evitar que los patógenos lleguen a los lugares para multiplicarse. La siguiente. Para esto existen nuevas tecnologías, hay diferentes tipos de tecnologías. La que hasta este momento ha demostrado mayor efectividad es la luz ultravioleta. Y bueno, hay estudios científicos que han demostrado que más del 50% de las superficies, el 50% de las superficies no se limpian adecuadamente durante el proceso de limpieza terminal. Aquí vemos varias tecnologías, entre ellas las más importantes son peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta, que tienen una muy alta efectividad. Nada más que vamos a ver más adelante cuál es como el tema con la luz ultravioleta en específico. La siguiente. Bueno, la tecnología de luz ultravioleta es una tecnología que forma parte del espectro electromagnético. Ha demostrado ser altamente efectiva en la reducción de microorganismos en las superficies y cómo funciona es que destruye el ADN dentro del núcleo de la célula, lo que impide que los microorganismos se puedan continuar reproduciendo. La siguiente. Esta tecnología tiene diferentes, digamos, características, ¿no? Principalmente para que sea efectiva, tiene que tener un sistema para que aborde el tema de las sombras, porque para que la luz ultravioleta sea efectiva, tiene que tocar la superficie que se va a desinfectar. También depende el tiempo, la distancia y la potencia de los emisores. La tecnología de nueva generación utiliza sistemas con multiemisor, también generadores que tienen una larga vida útil. Este tipo de sistemas manejan sensores de radiación, generan luz ultravioleta de alta potencia, también tienen sistemas de seguridad, se calibran automáticamente los ciclos de desinfección, es amigable con el medio ambiente y permite la trazabilidad. Con este tipo de tecnologías lo que se puede lograr es una productividad del 700% mayor a las otras tecnologías. Un ejemplo es que una desinfección con este tipo de tecnologías de una habitación estándar de hospital podemos desinfectarla en 10 minutos, a diferencia de que con tecnologías como de nebulización, como la de peróxido, este tipo de desinfecciones llegan a tardar hasta una hora y media o 2 horas en algunos casos, y pues obviamente eso detiene el flujo de trabajo de los mismos hospitales. Una tecnología como esta, obviamente lo que va a ayudar es a hacer más rápido ese flujo. La siguiente, por favor. ¿Me cambia la diapositiva, porfa? Bueno, esta tecnología, aquí hay un ejemplo. En el caso de lo que ven como un semáforo, son todos los microorganismos que han demostrado efectividad de eliminación con esta tecnología. Y del lado derecho vamos a ver una tabla de en cuánto tiempo se logran las dosis necesarias para poder eliminar cada tipo de microorganismo. La siguiente. Ok, y bueno, lo que viene, la gran idea, por así decirlo, ya tenemos la tecnología, ya tenemos el problema, ahora viene la idea. Bueno, esta idea surge a partir de que es un sistema que puede ser utilizado continuamente y lo que se propone es una metodología de aplicación preventiva de la luz ultravioleta. Un ejemplo muy parecido a lo que estamos proponiendo es la profilaxis, que básicamente es la administración de un antibiótico antes de una cirugía para que el paciente no se contamine de algún patógeno que pueda producir una infección. En este sentido, podríamos ver al hospital como la persona y a la luz ultravioleta como el antibiótico que va a estar eliminando constantemente todo el hospital. La idea es mantener el hospital constantemente limpio y que los patógenos no lleguen a las manos de los profesionales de la salud. La siguiente. Bueno, este es un ejemplo de cómo es que se puede, digamos, reproducir este tipo de
de aplicaciones. Como vemos aquí, es un mes de trabajo en un hospital en el que principalmente las áreas más críticas del hospital son desinfectadas con una frecuencia muy alta. Estamos hablando de que diariamente se desinfectan los quirófanos y podemos llegar hasta 240 desinfecciones en un mes en el quirófano, cuando anteriormente los quirófanos se desinfectaban, no sé, una vez a la semana, con una limpieza exhaustiva, y en este caso pues lo estaríamos haciendo todos los días, ¿no? La siguiente. Bueno, vale la pena. Justamente en 2022 salió un informe de la OMS sobre prevención y control de infecciones en el que ellos contribuyen diciendo que se puede reducir el 50% del riesgo de morir resultado de infecciones con patógenos con resistencia antimicrobiana, con un programa de higiene de manos y un buen programa de higiene ambiental. Al mismo tiempo, se pueden disminuir las estancias hospitalarias largas asociadas a estas infecciones y reducir el gasto en salud en al menos un 40%. La siguiente. Esto es un ejemplo. En un hospital de Estados Unidos, en Nueva York, se aplicó esta tecnología durante alrededor de un año, y justamente en un año pues, tuvieron una reducción del 41% de las tasas de Clostridium difficile, que es un patógeno que provoca diarrea en los hospitales, y también se le ayudó al hospital a reducir al menos 1.4 millones de dólares en costos directos en ese año de aplicación. La siguiente. Y bueno, regresando a la frase, estábamos hablando que un antiguo problema, le pueden dar clic, que el problema que tenemos en México justamente son las estancias largas debido a las infecciones. Una nueva tecnología, le pueden dar clic, por favor, que justamente viene siendo la luz ultravioleta, una gran idea que es aplicándola de manera preventiva. La siguiente. Pudiendo llegar a este tipo de gráficas en donde todo el hospital está cubierto, digamos, de este programa de desinfección, se convierte en una innovación que puede llegar a la siguiente, que sería a un país que realmente tiene bajos niveles de infecciones. Obviamente esto puede reducir las estancias hospitalarias, y asociado al gasto que se tiene en las estancias, pues se puede reducir importantemente el gasto en salud. La siguiente. Y pues obviamente esto puede cambiar la realidad. Muchísimas gracias. Esta fue mi participación. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente ponencia. Uso de biológicos para tratar padecimientos de alto costo para el sistema de salud, a cargo del doctor Álvaro Hernández Caballero, jefe de área de la División de Evaluación de Tecnologías en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Él es médico cirujano, especialista en hematología y maestro en ciencias médicas por la UNAM. Realizó una estancia formativa en el Hospital Universitario de Salamanca, en España. Ha cursado diplomados en docencia, gerencia, administración y salud pública con enfoque en economía para la salud. Actualmente participa en la evaluación de tecnologías para la salud dentro de los comités técnicos específicos de la Comisión del Compendio Nacional de Insumos para la Salud y el Grupo de Trabajo Institucional para la Evaluación de Tecnologías en Salud en el IMSS. Adelante, doctor. Muchas gracias, Irene. En representación del doctor Carlos Díaz Huerta, que envía un saludo y una disculpa por no poder asistir a este foro tan relevante. Y el día de hoy yo voy a presentar estas ideas sobre innovación en salud, de las cuales el Instituto Mexicano del Seguro Social forma parte. La siguiente, por favor. Y específicamente en los próximos minutos platicaremos sobre el uso de biológicos para tratar padecimientos de alto costo para el sistema de salud. La siguiente. Empezaremos platicando sobre las definiciones de qué sea un medicamento biológico. Después platicaremos sobre algunos aspectos regulatorios que son necesarios para la implementación de estas nuevas tecnologías en los sistemas públicos de salud. Posteriormente platicaremos sobre el programa institucional Catálogo 2, que es uno de los programas que tiene el IMSS para la implementación de nuevas tecnologías en salud.
Y finalmente, la utilización propiamente de estos medicamentos biológicos en este programa Catálogo 2. La siguiente, por favor. En cuanto a la definición de biológicos, pues puede haber varias en la literatura, pero aquí pues aportamos esta en especial publicada en el New England Journal of Medicine, que corresponde a medicamentos que no son producidos por síntesis química, sino que son producidos a través de procesos biológicos. Y vemos que en esta definición pues es muy amplia y que se pueden incluir tanto proteínas recombinantes, anticuerpos monoclonales o policlonales, péptidos, oligonucleótidos, la terapia génica o incluso vacunas recombinantes y de ADN. Digamos que uno de los ejemplos más cercanos que tenemos últimamente sería la vacuna de COVID como un ejemplo de estos biológicos. Y estos fármacos normalmente requieren ser administrados mediante la infusión o inyectados en vez de ser administrados por la vía oral. La siguiente, por favor. Ya en el contexto de enfermedades que implican al sistema inmunológico, podemos englobarlos como anticuerpos o proteínas que tienen acciones determinadas sobre una diana específica o bloqueando moléculas que pueden alterar o modificar la respuesta a citocinas específicas proinflamatorias, y esto en el contexto de enfermedades reumatológicas principalmente. La siguiente, por favor. En cuanto a los aspectos regulatorios, pues desde la fase de investigación, estas moléculas deben provenir de ensayos clínicos que deben estar regulados por comités de ética y de investigación y a través de un consentimiento informado. En el caso de agencias internacionales, hay evaluación de estas tecnologías sanitarias para su aprobación, y eso es también en el contexto mexicano a través de la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios para el otorgamiento de los registros sanitarios. Una vez que esta molécula cuenta con la aprobación por COFEPRIS, y en caso de que así sea solicitado, puede incluirse al comité específico del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, y solamente que esté en este compendio, pues podrá incluirse al catálogo del IMSS, lo cual está también regulado por una normatividad propia de la institución y donde participa el grupo de trabajo institucional de evaluación de tecnologías en salud. La siguiente. El Instituto Mexicano del Seguro Social está comprometido con la innovación, y dentro de los programas que tiene para la inclusión de estas nuevas moléculas, y en específico de los medicamentos biológicos, está el programa institucional Catálogo 2. Este programa, su objetivo es validar la prescripción de medicamentos que por alguna de las características, como pudiera ser alto costo, seguridad o que su carácter innovador requiera de control y seguimiento dentro del instituto, deben incorporarse a este programa. Esto se hace a través de una plataforma electrónica que está diseñada específicamente para esto, y además se incluye a través de lineamientos institucionales que están apegados a la información científica, a las indicaciones del Compendio Nacional, al marco regulatorio establecido principalmente por la COFEPRIS, y también apoyado por asesores honoríficos que son expertos en cada una de las enfermedades que se atienden a través de este programa institucional Catálogo 2. La siguiente, por favor. Como un ejemplo de la implementación de este programa, tenemos para una enfermedad en particular, que es artritis reumatoide, la implementación de esta estrategia de tratamiento por objetivos, que ha logrado mejorar la oportunidad de los pacientes para tener un objetivo terapéutico, como pudiera ser la remisión clínica o los niveles bajos de actividad de la enfermedad, y es uno de los, pues digamos, de los programas que se han implementado a través de este catálogo 2 para que estos pacientes se puedan beneficiar de estos ajustes de tratamiento periódicos a fin de tener una medición secuencial de su enfermedad y tener un adecuado control terapéutico. La siguiente, por favor. Entonces, este programa institucional Catálogo 2 permite el uso de medicamentos innovadores, y aquí ponemos como ejemplo
la diferencia que es tratar a un paciente con artritis reumatoide con otro tipo de fármacos, que puede tener un costo de 14,500 pesos por año por paciente, a la diferencia de un medicamento biológico de 76,416 pesos por año por paciente. Entonces, en estos casos, este tipo de medicamentos pueden ser incluidos al IMSS a través de este programa institucional. Además, se permite el uso más eficaz y seguro de estos medicamentos en enfermedades donde se requiere una adecuada selección del paciente o lo que se llama perfilamiento, y esto es para que el paciente pueda tener el mayor beneficio en salud, reduciendo así los eventos adversos graves y también pues proveyendo al instituto un uso racional de los recursos enfocados en lograr años de vida ajustados a calidad de vida o incluso ajustados por discapacidad. Y de forma adicional, se pueden tener cohortes institucionales a partir de las cuales se pueden generar nueva evidencia con el objetivo de la inclusión de nuevas moléculas o de la mejor utilización de las que ya están incluidas en el catálogo del IMSS. La siguiente. Este programa del Instituto Mexicano del Seguro Social está regido por un procedimiento y por un manual que establece las condiciones para incluir medicamentos a este programa. Además, últimamente se ha ampliado para contar con terapias biológicas para otras enfermedades como pudieran ser, ya mencionábamos el caso de artritis reumatoide, espondiloartropatías seronegativas, otras enfermedades autoinmunes como pudiera ser las enfermedades inflamatorias intestinales o la psoriasis, asmas graves de formas alérgicas o eosinofílicas, dermatitis atópica o pacientes con cáncer. La siguiente. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la siguiente ponencia, uso de biológicos para tratar enfermedades respiratorias, asma grave y BCR, a cargo del doctor Valente Armando Maldonado Ríos, quien es médico alergólogo, inmunólogo e internista. Es maestro en Administración de Organizaciones de la Salud y maestro en Farmacología Clínica. Actualmente es médico adscrito del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica del Centro Médico Nacional Siglo XXI y candidato a investigador del IMSS. Su práctica clínica se ha desarrollado de manera paralela al área de investigación, lo que le ha valido importantes distinciones como premios a la investigación, becas y menciones honoríficas a sus estudios de posgrado. Es autor y coautor de varios artículos especializados. Adelante, doctor. Doctor, No, no se escucha, doctor, no tiene le cerrado. escucho. Perdón. Muchas gracias Sí, por la invitación. muchas Es gracias. un gran honor para mí participar y agradezco mucho estas iniciativas para platicar de la innovación en salud y aparte me parece muy loable y muy importante escuchar a los integrantes previos porque he aprendido mucho y creo que va muy de la mano con lo que me toca a mí hablar. En México hay una prevalencia del 7% del asma. La que sigue, por favor. De estas asmas, solamente el 10% es un asma severa. Y de ese 10%, el 3,5% es un asma refractaria a tratamiento. Dicho de otro modo, 8,5 millones de mexicanos padecen esta enfermedad crónica, inflamatoria, heterogénea de la vía respiratoria, que afecta a varios grupos etarios. La que sigue, por favor. El tema de la carga causa la enfermedad del asma, si bien en costos y que disminuye además la capacidad productiva de personas jóvenes, también hay que tomar en cuenta que la mayoría de las muertes antes del COVID, si es menos del 1% de todas las muertes globales a nivel del mundo, hay que tomar en cuenta que estas 400,000 muertes por año
son prevenibles. De hecho, la mayoría son asociadas a factores socioeconómicos y a poco acceso a la atención médica adecuada. La que sigue. Es decir, es totalmente prevenible. Como comentaba hace unos minutos, prácticamente el asma severa, de ese 7% de la población mexicana que tiene asma, solamente el 5 a 10% tiene asma severa y 3.6 tiene un asma severa refractaria. La que sigue, por favor. Como lo definía o trató de definir la OMS, el asma severa se trató de ver si era la que era susceptible a reacciones adversas a medicamentos, si producía morbilidad crónica, si tiene alto riesgo de mortalidad o si tenía exacerbaciones graves y frecuentes. Y como lo pueden ver, es prácticamente todo el asma la que es susceptible siempre a tener estos desenlaces. Sin embargo, el tener una atención médica adecuada, un acceso a la salud y un adecuado aporte de medicamentos previene la mayoría de las muertes y complicaciones por el asma. La que sigue. Entonces, dicho de otro modo, la mayoría del concepto del asma severa ha llegado a un consenso en el que es cuando ya estamos como en dosis máximas de los medicamentos inhalados, es decir, dosis altas de esteroide inhalado, que es la piedra angular del tratamiento, un broncodilatador de larga acción y que estemos requiriendo esteroide sistémico, con las complicaciones que lleva el uso de este esteroide sistémico, es decir, el esteroide sistémico tiene como complicaciones enfermedad acidopéptica, gastritis, glaucoma, catarata, diabetes, osteoporosis, y en el momento en el que mi paciente está requiriendo esteroide sistémico por más de 3 ciclos de al menos 3 días al año, es un paciente que no estoy controlando adecuadamente y que muy probablemente va a requerir alguna innovación de tecnología en la salud para lograr un adecuado control y una mejor calidad de vida. La que sigue. Pero nosotros siempre, como bien decía el doctor en este catálogo 2, es importante siempre discernir entre qué es un asma difícil de tratar y qué es un asma severa. Nosotros siempre tenemos que hacer una evaluación adecuada del diagnóstico al que nos estamos enfrentando, controlar los factores de riesgo, evaluar la función pulmonar continuamente, tener una evaluación de la adherencia al tratamiento previo y las preferencias del paciente. Esto me parece muy interesante porque nos ayuda mucho en el tratamiento por objetivos, es decir, ver cómo estamos preservando la función pulmonar, ver cómo estamos disminuyendo las exacerbaciones, cómo estamos disminuyendo el uso de esteroide sistémico y cómo estamos mejorando la calidad de vida de este paciente a través de cuestionarios y escalas estandarizadas. Y cada vez que evaluamos a este paciente hay que evaluar el tratamiento farmacológico y no farmacológico, como las medidas higiénico-dietéticas, y de este modo poder evaluar si realmente es un asma difícil de tratar o si es un asma severa. La que sigue. La que sigue, por favor. La que sigue, prácticamente ahí estamos tomando el tema de que tenemos nosotros que tener escalas clínicas para evaluar el control, como son cuestionarios aplicados al paciente para ver si tiene un adecuado control de sus síntomas, pero lo que es muy importante y es muy necesario y que prácticamente es el quinto signo y que deberíamos o debemos de tener acceso desde el primer nivel de atención son las pruebas de función pulmonar, la espirometría. La espirometría realmente sí hace un cambio en el paradigma del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades respiratorias, no solamente el asma, sino también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque a través de la medición de los volúmenes pulmonares nos puede ayudar a diagnosticar y a estadificar las distintas enfermedades respiratorias. La que sigue. Y bueno, siempre que evaluamos un paciente, vuelvo a reiterar, siempre tenemos que ver las comorbilidades porque, como bien dice el doctor en el catálogo 2 de la institución, nosotros tenemos que corregir las comorbilidades y los otros factores que pueden confundirnos o pueden no generar un adecuado control de nuestros pacientes. De ahí que tenemos que tener una visión global. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Entonces, teniendo esta visión global, perdón, nosotros teniendo esta visión global podemos definir un fenotipo y un endotipo, es decir, el fenotipo son el conjunto de características clínicas que tenga el paciente que permita definir a través del catálogo 2 qué fármaco el paciente puede ser candidato ante las distintas moléculas y ante los distintos tratamientos. Y nosotros también tenemos que entender los distintos endotipos, que son los distintos mecanismos de acción o los diversos mecanismos fisiopatológicos que condicionan la enfermedad, para que a través de esta medicina de precisión, es decir, a través de estos biológicos, a través de estos medicamentos dirigidos, se trate de individualizar a cada paciente y se trate
de dar el mejor tratamiento de acuerdo al tipos que el asma. La que sigue. Y este es un ejemplo de cómo nosotros hacemos el conjunto de características clínicas para tener un fenotipo adecuado a los pacientes, a qué edad inicia el asma, la función pulmonar si está baja, si está preservada, y si tiene, como comentaba el doctor, eosinofilia alta, baja, o si tiene marcadores de alergia como IgE elevada, o si tiene una fracción exhalada de óxido nítrico, que es un estudio que nos ayuda a evaluar la inflamación de la vía respiratoria. Y de igual manera, otras comorbilidades como son la obesidad, el tabaquismo y otras comorbilidades como la diabetes, la hipertensión y la afección psicosocial, que pueden ser barreras que dificulten o limiten el adecuado apego y adherencia al tratamiento base. La que sigue. Y es así como a lo largo de este foro hemos visto que en esta nueva medicina, la medicina de las 4 Ps, la medicina preventiva, predictiva, participativa, de la medicina de precisión, tenemos que generar, como bien dijo el doctor, a través de estas cortes institucionales, conocimiento y compartir los datos de qué pacientes pueden ser los que respondan mejor a las distintas terapéuticas, y de igual manera dar seguimiento para saber qué pacientes son los que están respondiendo de acuerdo a este tratamiento por objetivos, qué características tienen los pacientes que no son buenos respondedores, e incluso hacer el cambio de medicamento o frenar esa terapéutica para mitigar costos, pero también para tener una mayor efectividad y una repercusión positiva en la calidad de vida de nuestros pacientes. La que sigue, por favor. La que sigue. Eso es solamente para ejemplificar lo que comentábamos de la medicina de las 4 Ps. La que sigue. Y esto finalmente tiene ese objetivo. La que sigue, por favor. Entonces, nosotros cuando evaluamos al paciente con asma y trabajando de acuerdo a lo que comentaba el doctor del tratamiento por objetivos, tenemos que evaluar cuántas exacerbaciones estoy reduciendo, cómo estoy reduciendo los síntomas, cómo estoy repercutiendo en la disminución o la suspensión de uso de corticosteroide sistémico, y cómo estoy preservando la función pulmonar y cómo estoy repercutiendo favorablemente en la calidad de vida de mis pacientes. Estos parámetros, como el número de exacerbaciones, el ciclo de esteroides que tengo que usar a lo largo del año y las hospitalizaciones o visitas al servicio de urgencias, así como la función pulmonar a través de la espirometría, me van a ayudar a mí a trabajar por objetivos y me van a ayudar a mí a saber si mi paciente está respondiendo, qué paciente no está respondiendo y qué molécula es mejor para este paciente en específico de acuerdo a su fenotipo y en los endotipos que condicionaron el asma severa. La que sigue. Es así como este manejo de la medicina de precisión, antes de llegar al catálogo 2, debe de ser una medida a través de un comité local, de preferencia un panel multidisciplinario entre neumólogo, alergólogo, internista, en su caso pediatra, nutrición, rehabilitación, y que se puedan conjuntar todos estos factores para que se pueda definir cuál es el mejor biológico para el paciente, de acuerdo a su fenotipo y a su endotipo. La que sigue. Y es que en el privilegio de trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos acceso a diversas moléculas gracias al esfuerzo que han hecho nuestras autoridades, como estos foros, y finalmente nosotros tenemos terapéuticas dirigidas contra la inmunoglobulina E, que es el omalizumab, que fue la molécula con la que más experiencia se tiene porque tiene más tiempo en el mercado. Sin embargo, ahora tenemos también la ventaja de tener tratamientos para asmas de predominio eosinofílico, o con más eosinófilos, que son células en la sangre que conducen a la inflamación de la vía respiratoria, y que de acuerdo a ciertas características clínicas como los hallazgos en la biometría hemática, es decir, el número de eosinófilos en sangre, o incluso la cantidad de fracción exhalada de óxido nítrico que lleguen a tener, nos puede ayudar a definir qué paciente tiene un proceso inflamatorio que pudiera beneficiarse entre estos distintos biológicos. Y tenemos otra molécula que es el antiinterleucina 4, que se llama dupilumab, que también se puede utilizar para asma, pero también para dermatitis atópica y poliposis nasosinusal, y nuevas moléculas que están surgiendo cascada hacia arriba, como es los antialarminas, como es el tezepelumab, que puede funcionar para inhibir los distintos tipos de inflamación en el asma. La que sigue. En México, hay en todo bien hacer las cosas, estas políticas públicas, que hay una mayor orden.
nosotros tenemos un acceso relativamente ordenado a estas distintas terapéuticas, particularmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Trabajadores del Estado y en el ISFAM, que son de los tres principales sistemas de salud, y en esta medicina que es de crecimiento y de conocimiento continuo, hemos diseñado diversos objetivos para poder evaluar o seleccionar el mejor biológico. Y vuelvo a ser enfático, este es, por ejemplo, con el que más ejemplos se tiene, que es el omalizumab, y se tiene que evaluar a estos pacientes de acuerdo al número de exacerbaciones y al uso de corticosteroide sistémico que utilizó. La que sigue. Esta es con otra terapéutica dirigida contra los eosinófilos. Es nuevamente solamente para ejemplificar cómo estas iniciativas como el catálogo 2 y cómo estas decisiones colegiadas, consensuadas y multidisciplinarias nos han permitido tener mejor experiencia y un mejor perfilamiento del paciente, es decir, una mejor selección personalizada del biológico de acuerdo a las características clínicas que pudieran condicionarse por la fisiopatología propia de la enfermedad. La que sigue. Este es otro biológico. Como pueden ver, los pusimos en modo secuencial de cómo han surgido en el mercado y se puede ver que cada vez se tiene mayor conocimiento y un mejor perfilamiento de acuerdo a los distintos biomarcadores como son los eosinófilos, la fracción exhalada de óxido nítrico, la función pulmonar a través de la espirometría, el control del asma a través de cuestionarios que evalúan el control, el número de exacerbaciones y los corticosteroides sistémicos. La que sigue, por favor. La que sigue. Y bueno, es que el uso adecuado de un biológico y perfilado bien un paciente, en definitiva, disminuye la tasa de exacerbaciones, disminuye y mejora el control del asma. Estos son ejemplos de los pacientes que han mejorado, disminuye las visitas a hospitalizaciones y las visitas al departamento de urgencias. Y esos son los factores que debemos de evaluar nosotros en este tratamiento por objetivos para ver que realmente está teniendo efectividad y un costo-efectividad a nivel de cada paciente. ¿La que sigue? Eso es solamente para explicar cómo en efecto la mayoría de los biológicos ayudan a reducir a nivel mundial las exacerbaciones y las visitas a urgencias y el uso de esteroide sistémico, que es muy importante para nosotros para prevenir otras comorbilidades. De ahí que es importante que los pacientes tengan un acceso adecuado desde el primer nivel de atención a pruebas de función pulmonar para hacer un adecuado diagnóstico del asma, hacer una adecuada estadificación y debe de haber actualización médica continua que permita que los médicos de primer contacto, de segundo nivel de atención, tengan un conocimiento y una sensibilidad a detectar qué pacientes están usando más esteroide sistémico a lo largo del año, están teniendo más exacerbaciones, están teniendo disminución de su calidad de vida y que requieren una decisión colegiada y multidisciplinaria por las especialidades de neumología, alergología, medicina interna y o pediatría para elegir el mejor biológico. La que sigue, por favor. Eso es para ejemplificar la disminución de los esteroides. La que sigue. Las visitas a urgencias. Y como los diferentes biológicos, en particular los que están más dirigidos ya a eosinófilos como tal, en particular los dos que hay en la institución que están dirigidos contra la interleucina 5 y el que está dirigido contra la interleucina 4, han disminuido el uso de esteroide en los pacientes con asma severa. La que sigue. Entonces, para fines prácticos, en esta etapa de aprendizaje en el uso de estas moléculas, hay que definir objetivos personalizados antes de iniciar el tratamiento y durante el tratamiento, como bien dijo el paciente, requieren de una evaluación de al menos 4 a 6 meses para conocer adecuadamente al paciente, saber cómo está su cumplimiento, su apego y su adherencia, el tratamiento de comorbilidades y de este modo decidir la mejor opción para el paciente tomando en cuenta sus opiniones, pero siempre muy importante a través de una toma de decisiones colegiada y multidisciplinaria, que de este modo serían los pacientes que pudiesen presentarse posteriormente al catálogo 2 y sería una forma de mayor precisión o es una forma de mayor precisión para elegir la mejor terapéutica en cuanto al asma severa. Y de este modo, trabajar por objetivos nos puede ayudar a nosotros a definir en esta escala temporal de 4 a 6 meses en lo que decido qué biológico puedo dar a cada paciente, lo presento ante un comité, les inicia el tratamiento y se puede ver qué paciente tiene súper respuesta, qué paciente en asma nos interesa mucho, estamos todavía aprendiendo a nivel mundial y queremos hablar en algún futuro de una remisión clínica y una remisión completa que apenas están estableciéndose los consensos para definir, pero siempre hay que tomar en cuenta que un paciente que responde adecuadamente reduce exacerbaciones, visitas a urgencias, uso de esteroide sistémico
mejora en calidad de vida y un mejor control del asma. La que sigue. Y bueno, me tocó hablar un poco de un virus que es importante porque aquí en el mundo, ahorita en estas épocas del año, las infecciones virales respiratorias son una causa importante de morbimortalidad, particularmente en los extremos de los grupos etarios. El virus sincitial respiratorio no es ajeno, es uno de los causantes principales de las bronquiolitis, causa de hospitalización y mortalidad en los grupos de riesgo. Y lo que es importante es que tiene una proteína de fusión y una proteína G. La proteína G tiene mucha variabilidad genética, hace cambios constantes. De ahí que es importante como política pública también hacer énfasis en la monitorización y el diagnóstico de respiratorio específico, es decir, hacer paneles respiratorios no solamente centrados en el COVID, sino también en influenza, en metamnevirus, rinovirus y sincitial respiratorio para saber realmente cuál es la causística y cuál es el microorganismo que está condicionando los cuadros infecciosos. Y de este modo también generar un ahorro en el uso de antibióticos, porque al ser procesos virales y diagnosticar procesos virales, también se economiza en antimicrobianos. ¿La que sigue? Por lo que la vigilancia molecular del virus sincitial respiratorio es esencial para que nosotros podamos también definir qué genotipo es el que está prevalente y de este modo, y esto se puede hacer a través de secuenciación o metagenómica dirigida a través de estos paneles respiratorios y de ese modo se pueda en México tratar de establecer qué subtipo y qué variante está generando los distintos fenotipos clínicos y detectar las variables que pueden escapar a las vacunas o a la inmunidad. De ahí que ha sido tan difícil generar vacunas contra el sincitial respiratorio por esta variabilidad genética que tiene la proteína G, que genera distintos genotipos, por lo que también la mayoría de las vacunas o los anticuerpos monoclonales están dirigidos contra la proteína de fusión F. Pero algo que es muy importante y que me parece muy interesante al escuchar al ingeniero que nos habló del uso ultravioleta, es que las medidas de protección, es decir, el uso de mascarilla, gafas, los protectores faciales, finalmente sí reducen la tasa de transmisión nosocomial por virus sincitial respiratorio. Y durante la pandemia lo vimos. Los demás virus, por eso dije, ahora estamos centrados en el COVID, pero muchos de estos virus respiratorios tuvieron un descenso y tuvieron este descenso gracias a la concientización de una distancia social, un aislamiento de las personas sintomáticas que generó una reducción en la transmisión. ¿La que sigue? De hecho, esto es para ejemplificar la bronquiolitis como una de las principales causas de hospitalizaciones pediátricas, con 59,000 muertes por año. 20% de estos pacientes se hospitalizan e ingresan a una unidad de cuidados intensivos, y no solamente es el sincitial, sino también están el rinovirus, la influenza y el metamnovirus, por lo cual el diagnóstico por panel respiratorio es muy importante. Y aquí lo que quiero ejemplificar es cómo durante los años de la pandemia estas enfermedades disminuyeron gracias al distanciamiento social, gracias a aislar a las personas que estuviesen sintomáticas y gracias al uso de equipo de protección personal. Gracias. Y específicamente hablar de un anticuerpo dirigido contra el sincitial respiratorio, pues realmente es para poblaciones muy selectas, es para poblaciones con alto riesgo, prematuros, pacientes con displasia broncopulmonar o cardiópatas, pero la más de las veces prematuros es al target de esa población al que se dirige este anticuerpo, que puede disminuir en este metanálisis, podemos ver que disminuye las hospitalizaciones, y que sin embargo también y que también tiende a tener una mejora en la mortalidad, pero tengo que ser muy preciso en que es en poblaciones altamente seleccionadas de acuerdo al fenotipo y genotipo y endotipo, y por lo tal las medidas de protección personal, el distanciamiento social, el hacer diagnóstico molecular y la educación médica continua son paradigmas que pueden ayudar, así como los métodos para mejorar la sanitización de los hospitales, para que pueda disminuirse la tasa de transmisión no solamente del virus sincitial respiratorio, sino de todas las infecciones nosocomiales. La que sigue. Y este es solamente para ejemplificar cómo en una población bien seleccionada de pacientes prematuros también puede disminuir la hospitalización y los tiempos de estancia hospitalaria. La que sigue. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
continuamos con la siguiente ponencia a cargo de la doctora Lilia Andrade Ortega, cómo el uso de biológicos ha revolucionado el tratamiento de enfermedades autoinmunes como el lupus. La doctora es reumatóloga adscrita al Departamento de Reumatología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE. Es profesora adjunta del curso de posgrado en reumatología de la UNAM, miembro del comité editorial de las revistas Reumatología Clínica y Clinical Rheumatology, certificada por el Consejo de la Especialidad, miembro del Colegio Mexicano de Reumatología, PANLAR e IMAX, coeditora de un libro, autora de 35 capítulos y más de 60 publicaciones sobre reumatología en revistas nacionales e internacionales. Adelante, doctora. Muchas gracias, Irene, por la presentación. Sí me pasa la primera y muchísimas gracias por la invitación a este importante foro de innovación en salud. Me corresponde a mí destacar la importancia de las enfermedades reumatológicas, el día de hoy del lupus eritematoso, y cómo el tratamiento biológico ha cambiado el manejo de estas enfermedades. La siguiente. Las enfermedades reumáticas ocurren hasta en el 10% de la población general. El 10% de la población puede tener osteoartritis, 1 a 2% artritis reumatoide y 1 a 2 por cada 1000 habitantes pueden sufrir lupus eritematoso. La siguiente. Y no hay duda de que estos padecimientos tienen un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, pero también en su familia, en la sociedad y en el país. La siguiente, de favor. Las enfermedades reumáticas, y ustedes pueden ver ahí las más frecuentes, son padecimientos que causan dolor en forma crónica e inflamación, que deterioran la apariencia física del paciente, pero también causan importante limitación funcional. Y sin duda esto, además, incrementa los trastornos del ánimo, la discapacidad física. Son enfermedades que sin un tratamiento adecuado progresan y resultan un problema que altera la calidad de vida en forma muy importante para los pacientes, pero también, como decía yo, una repercusión a nivel de la sociedad y del país. La siguiente. Si hablamos específicamente del lupus, lupus viene del latín lobo, por recordar estas lesiones cutáneas que les mostraré que son características de la enfermedad. Pero hay que saber que es una enfermedad que no solo afecta a la piel, es una enfermedad crónica que puede afectar muchos órganos y sistemas de tipo autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro sistema inmunológico es el encargado de distinguir lo propio de lo extraño. Y en el lupus, como en otras enfermedades autoinmunes, el sistema inmunológico funciona mal y se confunde y ataca a nuestras propias estructuras. La siguiente. Y les decía yo que si 1 de cada 1000 habitantes puede tener lupus, en México se calcula que podría haber hasta 100,000 pacientes con esta enfermedad. Es claramente más frecuente en mujeres, casi 10 mujeres por cada varón, y es una enfermedad que además afecta a las personas en su etapa más productiva de la vida, entre los 15 a los 40 años, aunque sabemos que hay lupus en niños y también lupus en la edad avanzada. Ya hablaba yo del importante impacto en la calidad de vida, pero debo decir que los pacientes con lupus mueren más, 2.4 veces más que la población general, en fase muy temprana por actividad de la enfermedad, posteriormente por infecciones y de modo más tardío por eventos cardiovasculares. Y ustedes pueden ver ahí en esa gráfica cómo la mortalidad en azul de los pacientes con lupus es mucho mayor que en la población general. La siguiente. De modo que no solo es la piel, y el paciente o la paciente con lupus pueden tener afección en el pulmón, en el corazón, en el riñón, en el sistema nervioso, a nivel articular. Y esto hace que sea una enfermedad muy compleja. La siguiente. Solo como ejemplos, el eritema en alas de mariposa, característico de los pacientes con lupus. Otras alteraciones cutáneas que ustedes pueden observar ahí. La siguiente, de favor.
úlceras orales, que son muy frecuentes en los pacientes, la siguiente, y daño en las articulaciones, dolor, inflamación, les hablaba yo de la limitación física y además el trastorno vascular con falta de circulación adecuada en las extremidades. La siguiente. Muy importante, en los pacientes puede ocurrir daño al corazón, al pulmón, al riñón e incluso a las células de la sangre. La siguiente. ¿Y cómo se diagnostica la enfermedad? Como ustedes ven por el complejo cuadro clínico, es necesario que los médicos realicen una historia clínica detallada con interrogatorio y exploración física, pero además elaboremos estudios de laboratorio y de imagen adecuados para poder corroborar el diagnóstico. La siguiente. Porque esta es una enfermedad crónica que actualmente podemos controlar muy bien, sin embargo, todavía no se cura. Y este esquema nos muestra un poco de cómo evoluciona en el tiempo. Poquitos pacientes, que sería la zona amarilla, tienen un cuadro de actividad y después la enfermedad va cediendo solita y pueden suspender tratamiento. Pero la gran mayoría, como podemos ver en las curvas azul y morada, tienen cuadros de actividad que mejora y vuelve a presentarse. Y si no se trata, como podemos ver en la zona roja, los pacientes van progresando en forma inexorable para tener complicaciones importantes y, decía yo, esta mayor mortalidad. La siguiente. No hay una sola causa por la que aparece el lupus. Como a diferencia de una infección donde podemos definir que una bacteria o un virus causó el problema, aquí es el conjunto de trastornos genéticos, de factores ambientales como la luz solar o el tabaquismo y de cuestiones hormonales que explican por qué es una enfermedad más frecuente en las mujeres y, por ejemplo, por qué es más grave durante las épocas del embarazo. Todos estos factores se suman para causar este trastorno que mencionaba yo del sistema inmunológico y que ocurra este ataque contra las estructuras propias. La siguiente. Y el proceso es muy complicado y solo les puse esta imagen para que vean todos los factores que participan en el interior del organismo y por qué necesitamos múltiples tratamientos para tratar de abatir este trastorno del sistema inmunológico y cómo actúan en un momento dado en suma medicamentos como esteroides, inmunosupresores y ahora las nuevas terapias biológicas tratando de corregir esta disfunción. La siguiente. De modo que el manejo de esta enfermedad tan heterogénea sin duda es complicada y para los médicos constituye un gran desafío y por supuesto también para las instituciones de atención en salud. La siguiente. En general, el tratamiento del lupus podríamos decir que se basa en que el paciente primero conozca, informar al paciente en qué consiste su enfermedad, cómo puede colaborar con el médico, cómo debe ser adherente al tratamiento, cómo a pesar de que no se cure, puede tener una muy buena expectativa de calidad de vida si se adhiere a la medicación. ¿Qué cambios hay que hacer en el estilo de vida? No fumar, no asolearse, tener una dieta saludable, hacer ejercicio, protegerse del sol y el uso de una serie de medicamentos que usamos muchas veces en combinaciones y, por supuesto, dependiendo de la manifestación de cada paciente. La siguiente. No voy a entrar en detalles médicos, pero este es un esquema que resume cómo actualmente podemos definir, dependiendo de las manifestaciones de un paciente con lupus, si tiene manifestaciones leves, moderadas o severas, cuáles son los diferentes medicamentos con los que contamos para poder dar la atención adecuada al paciente y cómo dentro de los distintos inmunosupresores, esteroides, ahora podemos optar por terapias biológicas que aunadas a los medicamentos que usábamos antes
dan una mejor perspectiva para la sobrevida y calidad de vida de los pacientes. La siguiente. Muchos ensayos clínicos han mostrado la eficacia de estas terapias biológicas y esto solo es un ejemplo de cómo en la gráfica superior izquierda los pacientes que en naranja recibieron el biológico tuvieron una mejor respuesta en el control de la enfermedad que los pacientes en rosa y en la gráfica inferior como tuvieron menos recaídas. Y en las gráficas de la derecha, como nuevamente los pacientes que recibieron la terapia biológica en las columnas verdes tienen una mejor respuesta y mejoría en la enfermedad comparado a los que no lo recibieron. Y en la parte inferior, algo de lo que ya también se hablaba en relación con el asma, cómo estas terapias biológicas permiten usar menos corticoides. Y sabemos que el uso de menos el ahorro mayor que podamos de corticoides va a redituar en mucho menos efectos secundarios para estos pacientes a largo plazo. La siguiente, de favor. Existen guías internacionales, pero muy importante, existen guías nacionales y estas son las guías que hemos elaborado los reumatólogos del Colegio Mexicano de Reumatología para dirigir y resumir cuáles son las mejores perspectivas de tratamiento para el lupus. La siguiente. ¿Y qué buscamos con este adecuado tratamiento? Que la enfermedad progrese menos, que haya menos daño y menos complicaciones. La siguiente. Por supuesto, esto mejora la calidad de vida y la supervivencia de nuestros pacientes. La siguiente. ¿Y cuál es la ventaja dentro de este rumbo en las terapias biológicas? Que son un nuevo grupo de fármacos con un blanco bien definido que dan una mayor eficacia cuando se combinan con los tratamientos con los que contamos actualmente para controlar mejor la enfermedad, evitar recaídas, tener menos eventos adversos. La siguiente. Los pacientes tendrán mayor calidad de vida, mayor supervivencia y, por supuesto, esto significará un ahorro en costos directos e indirectos de atención para la salud, tanto para el paciente, la familia, como para la sociedad. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la siguiente ponencia, retos del sistema para acceder a medicamentos y terapias innovadoras para enfermedades crónicas, a cargo de la doctora Guadalupe Espitia Hernández, quien es especialista en neumología y medicina interna dentro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, donde estuvo a cargo de la atención del COVID en dicha dependencia. Es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y especialista en neumología y medicina interna por la UNAM. Entre sus aportaciones a los servicios de salud del país se encuentran la fundación de la Clínica de Hipertensión Pulmonar en el Hospital 1 de Octubre del ISSSTE, la segunda más importante en el país. Ha participado en distintos foros académicos internacionales donde ha expuesto sus avances de investigación en temas de neumología. Le damos el uso de la palabra. Doctor, tiene apagado su micrófono. Muchas gracias al diputado Héctor por la invitación y compartir el foro con excelentes presentadores y panelistas. Y si me pasas la siguiente, por favor. Dicen que quien no conoce su pasado está condenado a repetir la
los errores o los aciertos del mismo a un costo muy alto, y hay que reconocer que la salud en México ha jugado un papel muy importante en la transformación del mismo. La imagen que tenemos es una fotografía de 1905 del primer hospital público con fines académicos en una sociedad apenas creciente con mucho rezago en comparación a otras poblaciones en esa época, la que sigue. Y sin embargo, que como país ha tenido una adaptación importante y una adecuación e integración hacia los cambios globales, y ha sido pionero en cuanto a la seguridad social como un eje de transformación de la vida pública y privada de las organizaciones civiles y gubernamentales en nuestro país. La que sigue. Hoy en día tenemos completamente un México diferente que está acorde al desarrollo global, y que en la materia de salud habíamos incursionado y seguimos incursionando en tecnologías de punta, innovación y desarrollo importante que pueden modificar aún más y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en México. Hay que recordar que la expectativa de sobrevida en el año de 1910 era de 25 a 30 años de vida, y la expectativa de vida en este momento la hemos llevado de hasta 75.8 años de vida. La siguiente, por favor. Podemos ver que para enfrentar el proceso de salud existen diferentes puntos de vista, y vamos a entender que la enfermedad vista desde el punto del otorgamiento de la salud, solemos enmarcarla en procesos celulares, biológicos, bioquímicos, a fin de buscar una estrategia que modifiquen esta respuesta de daño celular y que finalmente tengan un impacto en la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, la que sigue, por favor. La historia de la enfermedad vista desde el punto de vista de quien la padece es una historia completamente diferente, que en muchas de las enfermedades crónicas y complejas, donde se ven involucradas múltiples vías de desarrollo de la enfermedad, el peregrinar de los pacientes es sumamente largo, porque al principio, cuando empiezan los síntomas, empieza una incertidumbre. Y vamos a ejemplificar, por ejemplo, el caso de las enfermedades respiratorias en general, no las enfermedades respiratorias agudas, emergentes, relacionadas a procesos infecciosos, sino aquellas enfermedades respiratorias crónicas como el asma, como el EPOC, como la hipertensión pulmonar o las enfermedades fibrosantes de pulmón, en los cuales los pacientes tienen una trayectoria muy larga antes de que lleguen a un diagnóstico definitivo, y esta historia suele incluir un periodo de deterioro, de progresión rápida o de progresión lenta, dependiendo del fenotipo y las características genéticas y de condiciones ambientales y sociales en donde se desarrolla el paciente. Al final de cuentas, tras una trayectoria en nuestro país de 3 o 4 años de estar en la incertidumbre de padecer este tipo de enfermedades, cuando se hace el diagnóstico definitivo, generalmente es por una crisis que terminan con ingresos hospitalarios, y durante este tiempo tiene que afrontar el paciente un periodo de duelo en el cual el equipo de salud tiene que incluir los puntos de vista abiertos de la población lega, que pueden estar disponibles en medios de comunicación, en líneas red, y lo más importante es la consejería no profesional de cómo percibe la sociedad este tipo de padecimientos, y en base a toda esta información es en base a la percepción y a la historia personal de cómo se afronta el aseguramiento de los fármacos necesarios para el tratamiento, y el aceptar que este tipo de padecimientos van a tener una evolución crónica en la mayoría de ellas, que los va a acompañar a lo largo de su vida. Y sin embargo, en esta trayectoria no nada más es el enfrentar la enfermedad crónica, sino que más adelante viene el aceptar como un paciente que depende de asistencia sanitaria la mayor parte de su tiempo, que depende de fármacos específicos, es cómo adecuar esta situación patológica a las actividades cotidianas de la sociedad. La que sigue, por favor.
Y entonces tenemos que ver que para afrontar los retos como país ante este tipo de situaciones tenemos que agruparlos y vamos a tener que enfrentar diferentes frentes. Principalmente la familia, que es el apoyo primario de los pacientes con enfermedades crónicas, generalmente tienden a decir, hacemos todo lo que nos indiquen, indíquenos qué otras alternativas podemos hacer, cómo contribuimos a que nuestro paciente tenga su medicación asegurada, a que tenga visitas médicas confiables y en tiempo oportuno. Y por otro lado, vamos a ver que todo este avance tecnológico hoy en día en nuestro país está relegado a dos áreas específicas, uno que es la industria privada y muy poco lo que es la sanidad pública. Pero en el Inter tenemos lo que enfrentan los sistemas de salud de manera cotidiana y en este sentido, para un proceso de atención a enfermedades crónicas y enfermedades recurrentes con exacerbaciones agudas, principalmente tenemos que evaluar cuál es nuestra capacidad de respuesta desde el punto de vista de infraestructura. Tenemos que asegurar que los insumos que requerimos para el proceso de diagnóstico, atención y rehabilitación de los pacientes sean los adecuados en tiempo y forma, y esto va muy de la mano con la actualización médica desde el punto de vista de que los avances tecnológicos tienen que difundirse de manera propia y alcanzar a todos los niveles de atención. Y en esta situación no nada más estamos hablando del acceso de fármacos, sino también el transmitir el conocimiento para la utilización de los mismos en base a un diagnóstico clínico preciso. Y esta situación de personal médico especializado va más allá al concepto clásico de hablar de especialistas cuando los médicos nos dedicamos a una sola órgano, a un solo grupo de enfermedades, sino que tenemos que tener especialistas en atención primaria a la salud, tenemos que tener sanitaristas, epidemiólogos, médicos familiares y también personal especializado en cuanto a diagnóstico y desarrollo de tecnologías diagnósticas biológicas y de equipos como rayos X y como algunos otros aparatos electrónicos que puedan ser incluidos a esta era digital que faciliten ese proceso de diagnóstico para la identificación temprana de exacerbaciones o necesidad de intervenciones médicas antes de que se presente una crisis. La que sigue, por favor. Y entonces tenemos que considerar que lo más importante desde el punto de vista global es que el estado de sanidad o de bienestar biológico y zoológico de un país va a contribuir directamente al crecimiento económico del mismo, y esto lo va a tener a mediano plazo, corto plazo y a largo plazo también. Y este es un concepto que ha permitido la modificación de los estilos de vida a nivel global, y nuestro país no es la intención, y tenemos que estar conscientes de que para que se dé este estado de salud integral, ya no nada más en un solo individuo, sino en una nación como nuestro país, tenemos que considerar las características propias de los factores intrínsecos y extrínsecos que contribuyen a la generación de estados patológicos que puedan afectar precisamente a este estado de bienestar social. Desde 1948, que prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, que se establece la regulación sanitaria a nivel global, estos conceptos de desarrollo de salud y de bienestar social prácticamente no han cambiado. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la solución para toda esta expectativa para poder otorgar adecuadamente un servicio de atención? Porque hay que ir más allá de que el entendimiento de que la atención de la salud implica la relación médico-paciente. Si bien es cierto, ese es el pilar focal en el cual todos los reflectores van a estar puestos al momento de una intervención, hay que reconocer que atrás del equipo sanitario existe una
una situación social de soporte que evidentemente va a estar impactando en las decisiones del Estado y que generalmente la respuesta del Estado va a ser el conformar un sistema de salud capaz de dar respuesta a las necesidades y peticiones de cada uno de los individuos, en este caso de México, que requieran de la atención. Existen muchos puntos de vista para tomar una decisión, sobre todo cuando son situaciones que tienen un alto número de casos nuevos, por ejemplo, en el caso del COVID, que estábamos ante una enfermedad en la que prácticamente no sabíamos nada, bueno, pues se enfocaron todas las estrategias para poder dar una respuesta y pasar desde un estado de pesimismo hacia un estado de organización y control del proceso que pueda dar resultado a este tipo de cosas. Lo mismo sucede con las enfermedades crónicas y lo mismo sucede con las enfermedades emergentes. Aquí lo importante es que esta comunicación entre los diferentes actores de estos equipos multidisciplinarios, más allá del concepto tradicional de equipo multidisciplinario de salud que implica diferentes especialidades médicas, es muy importante hacer enlaces dentro de la sociedad y dentro de para comunicaciones con el Estado, como es ejemplo de este foro en el que estamos el día de hoy, para tratar de dar respuesta a todas las personas que requieran de una intervención específica en un estado de enfermedad. La que sigue, por favor. Y entonces vamos a entender que la medicina de precisión o la medicina personalizada en nuestro país está fundamentada en nuestra Carta Magna, en el artículo 4, en el cual habla de la diversidad y habla del derecho de protección a la salud y de la necesidad de intervención del Estado para asegurar este tipo de cosas. Y hay que entender que en un país como el de nosotros, que es diverso, es heterogéneo, con múltiples facetas y con múltiples aspiraciones regionales, el Estado tiene que dar una respuesta importante a las necesidades y expectativas de cada uno de los estratos sociales que integran nuestro país. ¿La que sigue? Entonces podemos agrupar que en este momento los principales detractores para poder ejercer y poder aplicar adecuadamente esa necesidad de atención, los podemos clasificar básicamente en 4 grupos o 4 frentes que se tienen que evaluar desde el consultorio hasta las salas de los congresos, porque en nuestro país nos estamos enfrentando a una transición etaria, eso quiere decir un envejecimiento de la población, y al incrementarse la expectativa de sobrevida, evidentemente vamos a ver de manera más frecuente enfermedades crónico-degenerativas. Pero este incremento de enfermedades crónicas no solamente están contribuyendo a estas necesidades de atención, sino que vamos a ver que en los últimos años nos hemos encontrado con un resurgimiento de enfermedades ya superadas en el pasado. Era sumamente difícil ver un par de décadas antes casos de poliomielitis, casos de sarampión, que hubiera un incremento de enfermedades infectocontagiosas, principalmente hablando de neumología. La incidencia de empiemas, parecíamos que ya lo habíamos controlado, parecía que ya teníamos controlada la tuberculosis, y vamos a ver que en los últimos años todavía no se puede determinar bien cuál es el impacto que jugó la pandemia en este grupo de enfermedades, pero vamos a ver que estamos enfrentando padecimientos tan comunes como por ejemplo el dengue, que parecía que ya estaban en control. Pero no nada más eso, es este cambio global y regional y la modificación de las expectativas de mejora de la vida de todos los pueblos ha puesto a nuestro país en el blanco de la migración, y esta situación, más allá de los derechos humanos desde el punto de vista de asistencia para supervivencia, traen consigo un reto mayor para el sistema de salud, porque estamos detectando la presencia de enfermedades que eran endémicas en otras latitudes y que todavía no sabemos y no podemos determinar en este momento cuál va a ser el impacto que tengan dentro de este ecosistema de salud y este bagaje de enfermedades a los cuales estábamos acostumbrados a ver en nuestro país en años anteriores. La que sigue, por favor.
Y entonces vamos a ver que tenemos que trabajar sobre cuáles son las limitantes para este otorgamiento de sanidad en nuestro país, y básicamente lo vamos a dividir en 4 etapas. Uno es el aspecto de la investigación y desarrollo. El otro punto importante es el de la educación, la propiamente aplicación de la salud pública y las políticas públicas que al final de cuentas van a impactar en los 3 rubros anteriores. Y entonces estamos enfrentando de que hoy en día estamos inmersos ante una carencia de incentivación para la investigación propia, y por lo tanto esta falta de incentivación hace que haya una limitación en la inversión en cuanto al desarrollo tecnológico en materia sanitaria, y esto va desde la parte biomédica, básica, clínica, psicológica y de interacción. Y esto va de la mano a que tenemos un rezago o una obsolescencia en los procedimientos, regulaciones que dificultan todavía más este tipo de desarrollo. En cuanto al rubro de la educación, vamos a ver que esta carencia de recursos humanos para la salud especializados, vuelvo a repetir, no se trata del internista, no se trata del cardiólogo, no se trata del epidemiólogo, sino se trata de tener personal que atienda primer nivel de atención, que sean especializados en primer nivel de atención. El concepto de la medicina familiar en el primer contacto es una especialidad sumamente grande que va a impactar en el resto del eje del sector, y por lo tanto hay que darle su reconocimiento como tal en el área específica a la que se desarrolla. Aunado a esto, tenemos que pelear con la desinformación, la baja en la calidad formativa de los profesionales, pero algo que impacta en la educación y que no depende propiamente del sistema educativo en salud, que es la pérdida del reconocimiento de la actividad profesional. Y esto va muy de la mano hacia la pérdida de incentivación para la generación de nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a salud pública? Tenemos que hacer un traje a la medida por la heterogeneidad del país. Tenemos que poner el ojo en migración desde el punto de vista sanitario, y tenemos que fortalecer nuestra red hospitalaria. Pero también tenemos que trabajar en la parte normativa para evitar este tipo de difusión y mala interpretación de la necesidad de prevalencia y la no actualización de programas de prevención primaria, que históricamente hemos tenido siempre un rezago. ¿Qué es lo que va a pasar esto? En política pública, el impacto de los otros datos, y me refiero específicamente a los datos de desarrollo económico, hacia los datos de migración, a los datos del resto de la sociedad, que van a tener un impacto directo en el estado emocional de los pacientes, y por ende la pérdida de la capacidad adquisitiva y la pérdida de la calidad de vida va a tener un impacto directo en la salud de los pacientes. Hay que planearse nuevas metas de desarrollo e inversión en salud a corto plazo, y diseñar planes de crecimiento y desarrollo a mediano y largo plazo. Y esto siempre deben ir de la mano en una coordinación regional y global, porque nuestro país está inmerso en esta esfera que se llama planeta Tierra. La que sigue. Entonces, básicamente, el tema de hoy podríamos reducirlo en estos aspectos. ¿Cuáles son los retos potenciales en los cuales que tenemos que trabajar dentro del sector salud y convertirlos en metas ya cumplidas? Bueno, pues tenemos que hacer estrategias para que esta inminente pérdida de la capacidad de inversión por la disminución del Producto Interno Bruto se recupere en corto plazo, para que no tengamos un impacto global dentro de la salud de la población y que haya un mayor retraso. Tenemos que invertir en educación para la salud, tenemos que hacer que nuestros sistemas sanitarios sean accesibles y que den atención de equidad, tomando en cuenta esta medicina personalizada. Tenemos que asegurarnos que los insumos necesarios para diagnóstico, tratamiento sean los adecuados y que estén en tiempo, en forma, pero que haya una continuidad de tiempo para aquellos casos en los cuales las enfermedades acompañan el resto del tiempo de sobrevida de los pacientes. Lo más importante es que necesitamos una reingeniería del sistema sanitario que sea capaz de responder a esta heterogeneidad de las necesidades de atención en nuestro país, y sobre todo en este equipo multidisciplinario de trabajo, trabajar en el fomento, en la cooperación a la inversión, a la investigación y a la inversión polipartita, para que podamos cumplir desde diferentes puntos de la gama social
todas estas necesidades que tenemos en conjunto. La que sigue. Y básicamente los retos van a ser los mismos: mejorar la calidad de vida, prolongar las expectativas de vida, y sin duda parte importante de la transformación de nuestro país ha sido en la mejora y la calidad del servicio sanitario. Y uno del reto, yo creo que el reto más importante es que tenemos que recuperar el liderazgo científico y tecnológico en el cual nuestro sistema sanitario se ha caracterizado a lo largo de décadas pasadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Cedemos ahora el uso de la palabra nuevamente al diputado Héctor Jaime para que nos ayude a concluir y a platicarnos un poco sobre las acciones desde el legislativo para adoptar la innovación en salud. Muchas gracias a todos y a todos ustedes. Realmente ha sido una sesión muy atractiva, con conceptos novedosos, desde la manera en cómo las instituciones de salud están respondiendo. Yo me quedo primero, y de veras felicito muchísimo a Lilia Andrade, que de manera tan simple nos pudo exponer algo que es complejo para muchos de nosotros en el manejo de este tipo de enfermos, como con mucha cadencia, con mucha generosidad nos fue introduciendo en este tema. Sin duda, muchísimas gracias. Guadalupe Espitia, ya habíamos conversado en una ocasión también, una estupenda conferencia, y de los demás, pues ni qué decir. En el caso de Marco y los aspectos que tienen que ver específicamente cómo vamos a combatir esta guerra antimicrobiana a propósito de esta Semana Mundial que acaba de terminar. Y obviamente reconocer en Álvaro y en el doctor Valente estos criterios que se manejan. ¿Cómo exportar esto del doctor Valente, por ejemplo, a un territorio como el nuestro, que es casi 5 o 6 veces de algunos países europeos, que estamos en 2.460 municipios, 30% rurales, en donde obviamente no hay el expertise de gente que, como él, con su especialidad, sus subespecialidades, sus maestrías, pueden manejar los pacientes con este tipo de padecimientos? ¿Cómo hacerlo en el caso del asma? Hablando de la atención primaria de la salud, a la que se refirió de manera tan excelsa, sin duda, Guadalupe. ¿Cómo hacemos que los mecanismos que usualmente de la oferta de los médicos cuando prescriben medicina de precisión están dentro de catálogos? ¿Cuántos comités habrá, como los que mencionaba Valente, o si este tipo de medicina van a quedar reducidos a hospitales del tercer nivel, cuando este tipo de padecimientos vayan con medicina de acercamiento? Es ahí donde podemos estar integrando lo que señalaba Javier Potes. O sea, de qué manera realmente debe ser tan complejo el sistema para poder tener acceso a este tipo de medicamentos. O sea, no basta con que cumplan con su dossier de todos los expedientes clínicos e investigación, que lo sometan ante la COFEPRIS para verificar su eficacia, su eficiencia, su seguridad. Después, que en el caso de algunas enfermedades que se consideran raras o de alto costo, como le llaman ahora, o de catálogo 2, o de catálogo 3, o de catálogo 5, si este medicamento, este producto está en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, si está a la disposición de las autoridades, ¿por qué tendría que tener un subcomité para volver a evaluar este tipo de conceptos o para incorporarlos a su cuadro básico cuando ya, en teoría, este gobierno mexicano ya validó su seguridad, su eficacia, su calidad, su costo-beneficio, o los comités que se encuentran dentro del propio Consejo de Salubridad General? Vemos temas complejos, sin duda, y en el caso de la tecnología, bueno, tenemos una insuficiencia franca ahora también de investigaciones que se lleven a cabo en nuestro país, y que uno entendería que ahí los investigadores mexicanos de excelencia, como son muchos de ustedes, podrían ayudarnos en cómo incorporarlo. Yo me quedo con muchas preguntas que podría hacer de manera individual, o estos costos que mencionaba, por ejemplo, Marco Antonio. Vamos a tomar el costo dependiendo quién lo diga, o nos vamos a la publicación, por ejemplo, de los costos que cobra el Seguro Social para aquellos pacientes no derechohabientes, y que se publican en diciembre de cada año para decir cuánto vale un día de terapia intensiva, cuánto vale un día de consulta, cuánto una sala de consulta general, para poder estandarizar los datos. Porque de las cosas que mencionaba don Álvaro, mencionaba el costo del producto, pero no mencionaba los costos de incapacidad
de estos pacientes cuando tienen ya además una vida activa y poder balancear con una evaluación económica un poco más seria, no solamente el costo del producto, sino el costo total de lo que puede significar un paciente discapacitado en su casa por mal control, o ya sea un paciente con asma, o el costo para la familia cuando se contempla como enfermedad general y la incapacidad que cubre la institución en el tema de la seguridad social, pues no le va a alcanzar para poder sobrevivir con su familia y el impacto que puede tener. Entonces yo sí creo que hay mucha sensibilidad ahora en este país para irlo haciendo y un tema fundamental que me quedo con él, Marco Guerrero, es este planteamiento que haces, 10 minutos en una sala, el costo-beneficio que esto puede implicar en infecciones nosocomiales, sobre todo en aquellos lugares, además, de manera adicional, donde se hacen cirugías de alto riesgo. Es decir, estamos hablando de lugares donde se hace cirugía de corazón o pacientes inmunosuprimidos, para no pensar esto solamente en un lugar donde está una cama, se pasa el trapeador, le ponen un poco de cloro, dice que se le pone algo encima, y el que sigue, ¿no? Es decir, en este proceso de un país que obviamente tenemos una infraestructura sanitaria disminuida. Me quedo con los mensajes que mencionaba Javier, donde el Sistema Nacional de Salud debiera funcionar. Un paciente con asma que deja su seguridad social valente, que deja de tener derechohabiencia al seguro social y luego a través de su mamá va al ISSSTE, realmente hay transportabilidad de los estudios, del manejo, de los medicamentos, y lo que se dará en el IMSS se le estará dando otra vez en el ISSSTE. O aquel paciente que tiene VIH-Sida, aquel paciente que tiene lupus eritematoso y que va del Seguro Social al ISSSTE, del ISSSTE al INSABI, del INSABI al IMSS Bienestar, del IMSS Bienestar al Servicio Estatal, tenemos la estandarización para asegurarnos que la calidad sea mínima, la que tengamos que entregarle, con todos los criterios científicos que ustedes mencionaron. Este mecanismo tan señalado se estará validando en las certificaciones de los médicos neumólogos, infectólogos, los médicos internistas, los que cubren hoy los servicios cuando no hay quien más los pueda cubrir y que entran en terapia sustitutiva. Estará el protocolo tan indicado para poder resistir estos cambios que se dan en nuestro sistema de salud. Yo no me imagino qué pasa, mi estimado Valente, cuando tú te vas de vacaciones. O sea, ¿quién te cubre? Si el que te cubre tiene además, y ya ves los turnos hospitalarios, matutino, vespertino, sábados y domingos, nocturnos, alternos, cubre incidencias. Debemos también de estar pensando en eso y por eso la tecnología para la salud servirá, además de la medicina de precisión. Entendemos, ayer decían en un foro en el que participé, y con esto concluyo para no fastidiarles con mi retórica, que no es retórica, simplemente son reflexiones en voz alta que como legisladores nos hacen. ¿Cuál sería la razón, por ejemplo, si queremos proteger hoy a nuestras niñas de un futuro cáncer, a nuestros niños de un futuro cáncer, habiendo una vacuna hoy existente en el sistema, validada en el compendio, pagada por los impuestos de todos los mexicanos, que solamente cubre 4 posibles con papilomavirus, cuando el circulante, que es el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, que quizás anden por aquí, no los cubre? Ya habiendo una vacuna aceptada en el compendio nacional, ¿por qué seguir utilizando una de 4 y no una de 7? En medicina de precisión, el utilizar el concepto que está en una revista internacional y no utilizar el concepto de ley. A mí me tocó ser el proponente de esa reforma que está en la ley para los biotecnológicos. Acá le pusimos biosimilar, no se puso biosimilares por las farmacias similares y se vio el tema político, pero me tocó hacer esa postura, porque ese mecanismo está en la ley. O sea, que es un biológico está perfectamente definido en la ley. Ahí sí la forma es fondo, porque tiene implicaciones directas. Yo sugeriría, si tuviéramos que cambiar algo de lo que está en la ley, para mí es un área de oportunidad, estimado Álvaro, y con todo gusto hacemos el cambio en la Ley General de Salud si ese criterio para definir biológicos es diferente, y más porque sí tiene muchas repercusiones, porque hay moléculas de precisión que también están perdiendo patente, y tuviéramos que saber con qué reconocimiento la propia COFEPRIS, la autoridad regulatoria, tendría que darle certeza jurídica. Y en ese tenor concluyo con lo que les iba a decir al inicio de esta última parte. Se decía, bueno, ¿cuál puede ser la razón? ¿Cuál puede ser la motivación
para que no podamos tener un sistema unificado de salud en términos técnicos. Porque siempre decimos, voy a votar, permítame tantito, ¿votación? A favor, gracias. Estoy en una sesión virtual igual que con ustedes y me están pidiendo que vote. Denme un segundito nada más para votación. Acceso denegado. Voy a tener que hacer 2 intentos. Pero bueno, ahorita hago el intento de votación. ¿Cuál puede ser la razón para que no tengamos un sistema unificado cuando todo el mundo tendríamos voluntad de hacerlo? Que con costo-beneficio podamos tener esa dinámica para que todo el mundo podamos poner lo mejor de nosotros en este tipo de alianzas. Y decía, bueno, es que uno de los expositores de ayer de este tema dijo, quiero decirles que yo soy científico, yo soy técnico, yo no soy vendedor de vacunas. Dije, bueno, hasta donde yo entiendo, el gobierno no hace vacunas. Entonces siempre debe haber un vendedor y debe haber un comprador. Y si vas a comprar vacunas o vas a comprar medicina de precisión o vas a investigar medicina de precisión, qué mejor que se puedan hacer alianzas en todo el mundo, teniendo las ventajas hoy de la tecnología de la información para que tengamos lo mejor en todos lados. Imagínense ustedes con el perfil que tiene Valente capacitando a muchísimos médicos en México a través de lo que nos presentaron o la ponencia que hizo Lilia y que la tengamos a disposición para que todo el mundo quiera estar enterado cómo al menos cuál es el espíritu que nos aliviana. Hoy no está aprobada la telemedicina en México y el Instituto Mexicano de Seguro Social hace telemedicina y da consultas y hace recetas electrónicas. Es decir, la ley siempre va por detrás de lo que podamos hacer. Yo realmente aprendí muchísimo en la sesión, les agradezco muchísimo y con esto lo que aquí se grabó será público, será compartido con los compañeros legisladores y me quedo con los pendientes que me tenga que dar para ver qué cosas de nuestra legislación tuviéramos que modificar y por supuesto que estaremos más que dispuestos a poder poner un marco jurídico que disminuya las inequidades en salud. Es cuanto. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias.